Muy buenos días, amigos televidentes, son las 6 en punto de la mañana. Gracias por acompañarnos en esta primera emisión de Telediario. Comenzamos de este día 15 de octubre revisando nuestros titulares. El presidente de la República dejó sin efecto el decreto 883 en el que se eliminó los subsidios a los combustibles. Con esta medida se retoman los precios anteriores para las gasolinas Extra, Ecopaís y Diésel. Tras dejar sin efecto el decreto 883, el incremento de 10 centavos al pasaje se cancela. Hoy reanudan las clases los estudiantes de escuelas de colegios y universidades del país tras varios días de permanecer suspendidas por las manifestaciones del sector indígena. Varios negocios pequeños afectados por las protestas registran pérdidas económicas incalculables. Banecuador ofrece líneas de créditos para atender a los afectados. En lo internacional, las autoridades de Japón continúan con la búsqueda de al menos 15 personas desaparecidas por el tifón Hagibis, que arrasó gran parte del país, dejando hasta el momento 68 muertos. Comenzamos con la información. El primer mandatario dejó sin efecto el decreto 883 en el que se eliminó los subsidios al combustible. Así también se anunció la creación de uno nuevo. El valor de la gasolina Extra, Ecopaís y el diésel retorna a su valor anterior. Tal como el primer mandatario, Lenín Moreno, acordó en el diálogo con los pueblos indígenas. Este lunes, mediante el decreto número 894, dejó sin efecto el 883 del pasado 1 de octubre. El documento contiene 2 artículos, una disposición transitoria, una derogatoria y una final. El mandatario señala que de manera inmediata se procederá a la elaboración de un nuevo decreto que permita una política de subsidios de combustibles con un enfoque integral y que contenga criterios de racionalización, focalización y sectorialización, que precautele que estos no se destinen a beneficio de personas de mayores recursos económicos, ni a contrabandistas de combustibles. Así también dispone que hasta la expedición del nuevo decreto ejecutivo se vuelve a los precios establecidos anteriormente. Las estaciones de servicio implementarán estos valores desde el día martes 15 de octubre a las 0 horas. Finalmente, se encarga su ejecución a los ministerios de Economía y Finanzas, de Energía y Recursos Naturales No Renovables, Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera. Olga Velasco, Medios Públicos. En este momento vamos a hacer una revisión de lo que dice el decreto 894. Preste mucha atención. En el artículo 1 dice: déjese sin efecto el decreto ejecutivo 883 de 1 de octubre del 2019, publicado en el suplemento al registro oficial número 52 de 2 de octubre de 2019. Artículo 2. Procédase de manera inmediata a la elaboración de un nuevo decreto ejecutivo que permita una política de subsidios de combustibles con enfoque integral, con criterios de racionalización, focalización y sectorialización, y que precautele que estos no se destinen a beneficio de personas de mayores recursos económicos ni a contrabandistas de combustibles. Disposición transitoria. Hasta que se expida el nuevo decreto ejecutivo, se vuelve a los precios establecidos antes de la vigencia del decreto ejecutivo 883 de 1 de octubre de 2019. Los precios de las estaciones de servicio se implementarán desde el día martes 15 de octubre de 2019 a las 0 horas. Disposición derogatoria. Deróguese las disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto ejecutivo. Y finalmente, disposición final. El presente decreto ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el registro oficial y de su ejecución encárguese los ministerios de Economía y Finanzas y de Energía y Recursos Naturales No Renovables, la empresa pública EP Petroecuador y la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífera. Esto fue dado en Guayaquil el 14 de octubre del año 2019 y lo firma Lenín Moreno Garcés, presidente constitucional de la República. Tenemos también un comunicado oficial por parte de la Agencia Nacional de Tránsito que nos dice que el Gobierno Nacional, mediante el decreto 894 con fecha 14 de octubre de 2019,
dejó sin efecto el decreto ejecutivo 883 que determinaba la eliminación de los subsidios de combustibles y mediante disposición transitoria se estableció que vuelvan los precios establecidos antes de la vigencia del mencionado decreto, medida que rige a las 0 horas del martes 15 de octubre del 2019. En estricta aplicación de la disposición derogatoria del Decreto Ejecutivo número 894 de 14 de octubre de 2019, la Agencia Nacional de Tránsito cumple con informar que se encuentran derogadas las resoluciones 777 y 81 que tratan las tarifas de transporte urbano intra e interprovincial, lo cual formalizaría el día de mañana en sesión extraordinaria del directorio. Con esta información nosotros continuamos, entonces los pasajes continuarán con los precios anteriores al decreto 883. Esto se establecerá también a través de la sesión extraordinaria que piensa tener el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito. Nosotros les traeremos los detalles en nuestros siguientes espacios informativos. Y presten mucha atención porque el Ministerio de Educación informó a través de un comunicado que las actividades académicas se retoman este martes 15 de octubre en todas las instituciones educativas, fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales en todo el país. De igual forma, los conservatorios e institutos técnicos y tecnológicos superiores de escala nacional retomarán sus actividades en todas sus jornadas, según lo indicado por la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Continuamos con la información. Después del acuerdo que se alcanzó entre el gobierno nacional y el sector indígena en el país, finalizó el estado de excepción y el toque de queda. Tras el acuerdo alcanzado entre el gobierno nacional y el sector indígena la noche de este último domingo, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Roque Moreira, informó la mañana de este lunes que finalizó el estado de excepción, medida que fue tomada por el presidente Lenín Moreno para combatir los actos de violencia y el vandalismo que se registraron durante las manifestaciones en todo el país y para garantizar la movilidad de la ciudadanía ante los bloqueos de calles y vías por parte de transportistas. Además, esta medida facultó al gobierno dotar de custodia adicional a las áreas estratégicas como refinerías, aeropuertos y plantas de generación. Esto para evitar lo ocurrido en la refinería de Sucumbíos, donde un grupo de personas relacionadas con un partido político intentaron tomarse sus instalaciones. Este lunes también se anunció la culminación del toque de queda, medida adoptada por el gobierno para regular la movilidad de las personas en zonas comerciales, mercados, centros financieros y económicos, ejes y nudos viales, casas de salud, edificios sedes de las funciones del Estado. Esta medida fue adoptada por el primer mandatario debido a los actos violentos que afectaron edificios como el de la Contraloría General del Estado, que resultó incendiada, con daños en su estructura y la pérdida de documentos importantes. Con la eliminación de ambas medidas, las actividades y movilidad de la ciudadanía vuelven de a poco a la normalidad. Por otra parte, hasta el momento las autoridades del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas no han hecho oficial si se va o no a tomar algún tipo de acción legal en contra de las personas que ocasionaron los daños en camiones y tanquetas del Ejército Nacional. En cuanto a la reparación de los daños, se conoce que los vehículos se encuentran asegurados. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. En los días que duró el paro, el sector productivo del país registró pérdidas por 2.600 millones de dólares. El sector petrolero y también se vio afectado por las protestas registradas en la Amazonía, donde 10 bloques dejaron de operar producto de los actos vandálicos que causó pérdidas por 54 millones de dólares. Locales que fueron... Según representantes del sector productivo del país, el bloqueo de vías y el paro nacional que duró 11 días originó pérdidas por 2.600 millones de dólares a sectores como el industrial, petrolero y exportador. Las pérdidas son mayores en la Sierra Central, en el sector agrícola. Pérdidas muy fuertes, el sector floricultor, el sector del brócoli. Solo en la actividad comercial se registraron pérdidas por 133 millones de dólares por día. Es difícil establecer un monto preciso, pero por ejemplo, usted puede dar cuenta de eso. El comercio en Quito en los últimos días ha estado
al 30, al 40% como mucho. Asimismo, el sector industrial registró pérdidas en ventas locales por 30 millones de dólares y más de 8 millones de dólares por día en exportaciones. No solamente en el aspecto logístico, sino también en la parte estrictamente comercial, de compra-venta de bienes y servicios. Otro sector afectado fue el de la agricultura y ganadería, que registra pérdidas por 17 millones de dólares en ventas locales y exportaciones. Los reportes del propio sector bananero hablan de que en distintas carreteras estaban bloqueados tanto como 3.000 contenedores hace cuestión de pocas horas. En tanto, el sector florícola reportó pérdidas por 30 millones de dólares por ataques a fincas y flores que no pudieron salir del país. Por una inusual ola de ataques violentos, en especial a las mujeres. Hemos registrado una pérdida del sector de más de 30 millones. La producción de petróleo también se vio afectada debido a las protestas registradas en la Amazonía, donde 10 bloques petroleros dejaron de operar, lo que ocasionó 54 millones de dólares en pérdidas. Que debería estar produciendo alrededor de 500.000 barriles de petróleo diarios y está produciendo alrededor de 130.000 barriles diarios. Entonces, mire, las pérdidas económicas fuertes. La ventaja en este momento es que ya estamos trabajando. Santiago Tello, Medios Públicos. Aún no se cuantifican los daños materiales que sufrió la Contraloría General del Estado en su matriz en Quito tras el atentado que sufrió en las manifestaciones, mientras avanzan las investigaciones de este acto delictivo. Así luce el edificio de la Contraloría en Quito consumido por las llamas. El incendio provocado por manifestantes encapuchados causó graves daños en varias etapas de la matriz, tanto en su edificación antigua como en la nueva construcción ubicada en las calles Yaguachi y 6 de diciembre. Las áreas comprometidas fueron acordonadas y permanecen resguardadas por la Policía Nacional y Seguridad Privada. Aún no se han registrado pronunciamientos por parte del Contralor Pablo Celis sobre a cuánto ascienden las pérdidas materiales tras este acto de vandalismo. Tan solo se señaló que la información que se guardaba en las oficinas cuenta con los respectivos respaldos digitales. Este lunes, muy temprano, el Cuerpo de Bomberos acudió para realizar una inspección que permita la elaboración del informe técnico, el cual podrá ser adjuntado en la investigación que la Fiscalía realice sobre este acto delictivo. 37 personas fueron detenidas para investigaciones y 14 de ellas recibieron prisión preventiva, tras una audiencia en la unidad de flagrancia en Quito. La Contraloría también informó que se atiende con normalidad en las distintas dependencias a nivel nacional. César García, Medios Públicos. Por otro lado, los dueños de restaurantes y locales comerciales aledaños a la Contraloría del Estado quedaron en quiebra. Esto debido a los saqueos y actos vandálicos que se dieron durante este último fin de semana en Quito. Ahora les toca comenzar desde cero y cuantifican sus pérdidas entre 15.000 y hasta 50.000 dólares. 4 años les tomó levantar este restaurante y en una tarde y noche todo quedó destruido. Este video pudo captar el momento preciso en que los supuestos manifestantes se sacaban todo, entre algunas cosas, 6 tanques de gas, que inclusive uno fue detonado la madrugada de este último domingo en los exteriores de la Asamblea y Contraloría. Al interior del local todo es destrozo. Esto quedó de la cocina. Daños provocados con saña, con maldad. Nada sirve. Los intrusos abruptamente ingresaron por el techo, rompieron candados, ventanas e hicieron su refugio mientras en los exteriores llovían las bombas lacrimógenas. Vladimir, propietario del restaurante El Fogón Quiteño, cuenta con bronca, ira e impotencia, lo que constató cuando fue alertado del saqueo de su restaurante y lo que vivió cuando intentó salvar su negocio, fuente de ingreso de su familia. Me dejan prácticamente en la calle. Me dejan en la ruina porque no tengo, ustedes pueden ver, todo está destruido, se han llevado lo que más han podido. Del área del comedor ni se diga, los televisores que no pudieron sacarse los rompieron, las sillas igual y las mesas otro tanto. No hace falta decir más. Ver todo esto angustia a Saskia, esposa de Vladimir y copropietaria del restaurante. Con un préstamo que aún paga, levantó este emprendimiento. Ahora le toca comenzar de cero y con una deuda pendiente. Calcula en más de 15.000 dólares los daños. Yo gano al diario, mis empleados, tengo 3 chicos trabajando, 3 chicas que son madres solteras y ahora ellas también están sin percibir ningún medio.
Piden apoyo, pero a la vez su actual situación económica le impide a Saskia y a su esposo optar por otro préstamo. No sé lo que vamos a hacer, por eso apelo a la sensibilidad de todo el pueblo ecuatoriano, que por favor me ayuden, aunque sea con $1. Yo sé que la gente es humana y la gente nos ayuda. Pero el local de Vladimir y Saskia no fue el único que sufrió saqueos. Este local funcionaba como oficina administrativa y bodega de un almacén de bicicletas. Los, entre comillas, manifestantes forcejearon y rompieron las puertas. Se colaron por techos y ventanas y se llevaron más de 100 bicicletas, repuestos y demás implementos. Las pérdidas se calculan en más de $50,000. Se llevaron todo, absolutamente todo. Nos dejaron cartones, nos dejaron basura, nos dejaron vidrios, escombros, piedras. Gente emprendedora que no tiene miedo a comenzar de nuevo, pero por ahora se preguntan: ¿quién responde por los daños causados por hordas de sujetos, quienes, sobre pretexto de estar en las manifestaciones, robaron y causaron daños y destrozos a un patrimonio que eran fuente de ingresos para sus respectivas familias? Javier Ceballos, Medios Públicos. Comerciantes afectados por los saqueos durante las manifestaciones continúan recibiendo ayuda por parte de Banecuador a través de créditos directos. En la provincia de Guayas, más de 15 propietarios de negocios pequeños accedieron a préstamos a baja tasa de interés. Este minimarket, ubicado en una gasolinera del Cantón Durán, es otro de los negocios que serán reactivados en las próximas horas, tras un crédito otorgado por Banecuador. Nos han ofrecido un préstamo de 10.000 a 5 años y con un valor de 250 mensual, terminando con 180, que es algo pagable. César Morales, quien se dedicaba a la venta de productos para vehículos y quien también resultó afectado por los saqueos, destaca que este tipo de ayuda no solo los beneficia a ellos, sino también a quienes trabajan en sus locales. Hemos tomado la decisión de emprender, estamos luchando para generar algo de empleo, para salir adelante. Bueno, pasó esto, trabajan 2 personas conmigo. No existe un monto fijo destinado para este tipo de operaciones. No obstante, para el presidente del directorio de Banecuador, se continuarán otorgando de acuerdo a las necesidades de los afectados. Lo que intentamos hacer es que sea lo más rápido posible, y no solamente hacerlo nosotros, invitamos también a la banca comercial que se sume a esta iniciativa. Comerciantes del mercado de la Isla Trinitaria en la Perimetral, sur de Guayaquil, también accedieron a un financiamiento. Vendo ropa y artículos de bazar. Entonces eso es lo que se alcanzaron a robar, pero gracias a Dios llegó ya la policía en estos momentos, no pudieron terminar con el local, pero sí nos afectaron. Guasmo Sur ya estamos atendiendo, Quito estamos atendiendo, Puyo estamos atendiendo, Riobamba estamos comenzando a atender desde el día de hoy porque estaba las oficinas totalmente paralizadas. Cristian Cecilio Arevalo, Medios Públicos. En relación a este tema, en su cuenta de Twitter, el presidente de la República, Lenín Moreno, se refirió al apoyo de Banecuador que ofrece a los propietarios de negocios quienes se vieron afectados por los desmanes durante las protestas de los últimos días. Y en su mensaje, el jefe de Estado dijo lo siguiente: de puerta a puerta, de manera inmediata llega el respaldo del gobierno para quienes fueron víctimas de saqueos. Crédito SOS, tasa del 8.9% hasta 10 años plazo. Reactivamos su negocio y emprendimiento en el campo y la ciudad. Esto es lo que señaló el señor presidente a través de su cuenta de Twitter. Y mediante un comunicado, la Corporación Eléctrica de Ecuador informó que la central hidroeléctrica Pucará, ubicado en San José de Poaló, cantón de Píllaro, en la provincia de Tungurahua, retomó sus operaciones de generación de energía una vez que los dirigentes de las comunidades aledañas abandonaron la casa de máquinas que fueron tomadas durante las protestas de los últimos días. Luego de inspeccionar la planta y constatar que se encuentra en buen estado, se retomó su operación con una generación de 10 megavatios conforme al requerimiento de SENACE. La central, que al momento se encuentra bajo vigilancia de personal militar, puede generar hasta un máximo de 73 megavatios en caso de ser necesario. Y según las autoridades ecuatorianas, un grupo de políticos buscaron la desestabilización del gobierno durante las protestas sociales. Durante estos días de protesta, el primer mandatario, Lenín Moreno, diferenció las manifestaciones indígenas y las organizaciones sociales de otros hechos violentos ocurridos en nuestro país. El gobierno nacional hizo una diferenciación entre las protestas sociales lideradas por la dirigencia indígena y otro tipo de acciones como la violencia y el vandalismo, y lo que consideran fueron intentos de desestabilización del orden democrático promovido por sectores políticos. Recién empezamos a entender la razón por la cual tanto Correa cuanto
Hernández, Pavón y Patiño acudieron prestos a Venezuela, a Caracas, a entrevistarse con el tirano, con el sátrapa que dirige esa nación, pues sin duda alguna allí se marcaron las pautas de cómo convulsionar el país. Otro de los hechos señalado por el jefe de Estado ecuatoriano fue el ataque a la Contraloría General del Estado. No es casual, Janet, de que por primera vez, jamás en la vida una protesta, y más aún indígena, ha acudido primero a una institución como la Contraloría. Pues ahí están los expedientes, ahí están las investigaciones que hace Contraloría, que hacen los funcionarios de Contraloría para detectar las rafacías, la expoliación de los fondos públicos que se hizo durante el gobierno anterior. Entonces, hoy por la mañana también conversé con la señora fiscal y también me dijo que estaban intentando rodear Fiscalía. Ahí está la razón fundamental. Mientras la ministra de Gobierno, María Paula Romo, sostuvo que el intento de desestabilización fue claro cuando, por ejemplo, 6.000 personas trataron de tomarse un cuartel militar en la capital. La Balbina es un cuartel militar en donde se encuentra material bélico, es un cuartel militar en donde hay armas, es un cuartel militar en donde hay helicópteros, y ayer más o menos 600 personas atacaron ese cuartel militar. Quiero de nuevo llamar la atención sobre lo inusual, sobre lo atípico de estos hechos, lo atípico de que una manifestación pretenda provocar un enfrentamiento en un cuartel militar. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. En Quito, personal de la Fiscalía y Policía Nacional allanaron la madrugada de ayer el domicilio de la prefecta de Pichincha, Paola Pavón, quien actualmente se encuentra detenida con 2 personas más con fines investigativos. Similar procedimiento se cumplió en la vivienda del ex asambleísta Virgilio Hernández. El allanamiento en la casa de la prefecta de Pichincha se realizó en horas de la madrugada. En la cuenta de Twitter de la Fiscalía consta lo siguiente: tras investigaciones de Fiscalía EC con apoyo de Policía Ecuador, fueron detenidos Paola P., Cristian G. y Pablo D. En los allanamientos se levantaron indicios como equipos tecnológicos, teléfonos, sustancias sujetas a fiscalización y documentación. Posteriormente, la funcionaria fue trasladada a la unidad de flagrancia ubicada en la 9 de octubre y Patria en el centro de Quito, para la realización de un examen médico, elaboración del parte policial y fotografías. Y a las 9:42 de la mañana, la Fiscalía informó que junto a la policía allanaba la casa del ex asambleísta Virgilio H. Se levantaron indicios como dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros elementos. En días pasados, Virgilio Hernández, a través de sus redes sociales, hizo un llamado a la resistencia y que se exija a las autoridades en juntas populares una salida constitucional a la crisis. Verónica Rivadeneira, Medios Públicos. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, junto a otras 2 personas permanecen detenidas en la unidad de flagrancia en Quito, tras los allanamientos efectuados la madrugada de este lunes a sus domicilios. Las autoridades de gobierno en varias ocasiones acusaron a Pavón como una de las presuntas instigadoras de las manifestaciones que terminaron en violencia y saqueos. Se prevé que en las próximas horas se efectúe la audiencia de formulación de cargos, en donde se conocerán los elementos que posee la Fiscalía en su contra y el delito por el que sería procesada. La diligencia se efectuará en la Corte Provincial. Y presta atención a la siguiente información. En cumplimiento de un acto urgente dentro del caso de Paola P., la Fiscalía y Policía allanaron la sede de un partido político como indicios. Se levantaron 5 computadoras portátiles, 2 CPUs y 2 celulares. Así lo dio a conocer a través de su cuenta de Twitter la Fiscalía General del Estado. Por su parte, el gobierno mexicano informó a través de un comunicado de su Cancillería que brindan protección y resguardo a 6 ecuatorianos en la embajada que tiene México en nuestro país. Se trata de los asambleístas de la Revolución Ciudadana, Soledad Buendía y su cónyuge, Carlos Viteri y su esposa, el legislador alterno Luis Fernando Molina y Leonidas Moreno, procurador síndico de la prefectura de Pichincha. Esta acción se da en medio de las investigaciones que se desarrolla por parte de la Fiscalía por un supuesto intento de desestabilizar al gobierno durante las manifestaciones que terminaron con actos de violencia. A estas personas se suman la legisladora Gabriela Rivadeneira, quien mantiene refugio en dicha sede diplomática desde hace ya 2 días.
Además, de este fin de semana, la Fiscalía General del Estado dictó prisión preventiva en contra de Alexandra Arce. La exalcaldesa de Durán está acusada por supuestos delitos de asociación ilícita. La madrugada de este lunes, durante la audiencia de formulación de cargos contra la exalcaldesa de Durán, Alexandra Arce, y Erika M.M., la jueza Andrea Patiño dictó prisión preventiva por presunto delito de asociación ilícita. Según las autoridades, habría participado en la paralización de servicios, rebelión y discordia durante las manifestaciones en contra de la eliminación de los subsidios a los combustibles. En su domicilio se incautó computadoras y celulares, conforme al artículo 366 del Código Orgánico Integral Penal sobre Terrorismo. La persona que individualmente o formando asociaciones armadas provoque o mantenga en estado de terror a la población o a un sector de ella mediante actos que pongan en peligro la vida, la integridad física o la libertad de las personas, o pongan en peligro las edificaciones, medios de comunicación, transporte, valiéndose de medios capaces de causar estragos, será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Mariuxi Buenaño, Medios Públicos. En otros temas judiciales, se difirió la audiencia de evaluación preparatoria del juicio en contra del exministro Iván Espinel por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, previsto para este lunes en la Unidad Judicial Albán Borja de Guayaquil, debido a que el fiscal Gustavo Benítez no pudo trasladarse desde Quito por las irregularidades en el transporte aéreo. El pasado 1 de octubre se suspendió por 9ª ocasión la diligencia luego de que se designara al juez Jorge Martínez y se expulsara a 2 magistrados para investigar sus actuaciones en este caso. Espinel cumple una pena privativa de libertad de 10 años por lavado de activos. La audiencia por enriquecimiento ilícito se fijó para el martes 22 de octubre. 6:26 de la mañana, momento de una pausa. Al regresar tendremos detalles de lo que ocurre en los diferentes mercados de Quito y Guayaquil, así que siga con nosotros en Ecuador TV. También lo puede hacer a través de nuestros canales digitales. Nos encuentra en Facebook y en Twitter como Telediario C, en nuestra página web también como www.ecuadortv.es. Manténgase informado. Regresamos con más noticias. Gracias por continuar con nosotros en la primera emisión de Telediario a través de la señal de Ecuador TV y Gamavisión. Comenzamos con buenas noticias. La Gran Minga por Amor a Quito comenzó con la participación de los funcionarios de municipios de la ciudad, estudiantes y ciudadanos que vienen de la Carita de Dios. Todos sumaron esfuerzos para remover los escombros, limpiar los espacios que resultaron afectados durante las manifestaciones. Como en la leyenda de Cantuña, cientos de capitalinos se autoconvocaron para devolverle la luz y la belleza a la capital. Escobas, maquinaria, manos voluntarias, todos unidos en la Minga por el amor a Quito. Todo está en el corazón de todos los ciudadanos, si es que nos pueden ayudar haciendo sus mingas en los barrios. El sector del Parque del Arbolito y sus alrededores es el punto más afectado tras 12 días de manifestaciones. El municipio dispuso que sus 20.000 funcionarios salgan a las calles para colaborar en los trabajos de limpieza. Que nos levantemos de esta minga una vez que Quito esté limpio y esté digno para vivir. Estudiantes de varios colegios, sin importar que aún no pueden retornar a las aulas, prefirieron levantarse temprano y concurrir a los exteriores de la Contraloría para levantar llantas, alambres y la cantidad de basura que dejó este episodio oscuro en la historia de la Carita de Dios. Es la ciudad de todos, así como mucha gente se une para hacer esto, para protestar. Nosotros ahora también tenemos que unirnos para dejar limpio nuestro Quito. La empresa de obras públicas del municipio realizó una evaluación preliminar de las pérdidas económicas en cuanto al asfalto, bordillos, semáforos y calzadas. Estábamos en $1 millón, nosotros estamos actualizando, estamos haciendo una valoración de los daños. Esperan que en el tiempo de una semana se pueda dejar a Quito como siempre. Vamos a colocar nuevo y vamos a reutilizar lo que se pueda de adoquines, de veredas. Es importante conocer que con la normalidad de la ciudad, el día martes se retoma la restricción vehicular del hoy no circula con las placas 3 y 4.
Hasta el día de hoy está suspendido, el día de mañana se reactiva. Con espontaneidad, la Minga recibió a ciudadanos patriotas que sin ninguna obligación se sumaron a esta tarea. Los estudiantes están aquí, van a venir a reunirse aquí para poder hacer una limpieza y así todos vengamos acá y pongamos un granito de arena y hacer la limpieza de la ciudad. Las imágenes de la destrucción solo quedarán grabadas en la memoria. Mañana Quito volverá a ser la luz de América, de la mano de quienes habitan en la capital de los ecuatorianos, quienes en las calles están, pero para reconstruir y dar esperanza. César García, Medios Públicos. Recordarles, amigos televidentes, que el día de hoy sí rige la restricción vehicular. Hoy no circula para aquellos que tienen placas 3 y 4. Tome las previsiones del caso. Seguimos con la información y le contamos que regresa a la normalidad el abastecimiento de productos en los mercados mayoristas de Quito y Guayaquil. Las carreteras despejadas permitieron que los camiones ingresen a las plataformas, mientras los operativos se intensifican para evitar la especulación. Carmen Chamorro está optimista de que las ventas aumenten en estos días. Asegura que de a poco regresa todo a la normalidad. Perdió dinero porque los quintales de papa no llegaron a tiempo por el cierre de carreteras. Si quiere unos $2.000. En 50 sacos que tiene su local perderá por la comercialización de cada uno al menos $6. De a $36 y hoy día estoy dando a 30. Papa blanca de a $24, ya toca dar a lo que está hoy día, pues, porque es un producto perecible. Ella es parte de los 1.400 comerciantes regularizados del mercado mayorista del sur de Quito, divididos en 5 áreas. Otra de las zonas afectadas fue la de verduras, frutas y legumbres. Aquí se abastecen 42 ferias, mercados y plazas de la capital de los ecuatorianos. La administración flexibilizó los horarios para la entrada de camiones. Todo el mercado se está abasteciendo durante todo el día. No tenemos restricción alguna. En el sector de abastos no hubo complicaciones. Estamos abastecidos y hoy día entró más producto. Ya se respira un aire más tranquilo. El mercado este lunes se abasteció en un 40%, abrió sus puertas en su horario normal. En las próximas horas se espera el arribo de más mercadería. Los comerciantes se preparan para el día de feria. El mercado está abierto prácticamente 24 horas. Tenemos desde la madrugada que vienen los mayoristas. En Guayaquil, en el mercado de transferencia de víveres, lució así, lleno de color y formas que tienen los productos que provienen de la serranía ecuatoriana. Los precios ya están cómodo, ha bajado un poquito. La zanahoria, la papa y la cebolla tuvieron variaciones en sus precios por la distribución por las protestas. La papa la compramos la libra a $1, pero hoy día está 25 centavos. Lo que es naranjilla está 8 por $1. En los mercados, la Intendencia y Comisaría de Policía intensifican los operativos de control de precios y verifican que se respete la tabla establecida para evitar especulaciones. Valeria Villarroel, Medios Públicos. En Guayaquil las actividades en varios sectores ya se normalizan. En el terminal terrestre y el aeropuerto del puerto principal, las operaciones se restablecieron, lo que facilitó la movilidad de los ciudadanos. Flotas interprovinciales e intercantonales ya llegan a los andenes en la terminal terrestre de Guayaquil, que no ha parado sus operaciones ni un solo día, pues las vías a nivel nacional se habilitan. Nos encontramos con unas vías al 98% habilitadas. No existe ningún impedimento para que la ciudadanía pueda normalmente atravesar y cruzar todas las vías del país. En los ciudadanos existe expectativa con relación a las tarifas. Asimismo, se informó que se espera el pronunciamiento oficial para regular las tasas en el transporte. Están en Transportes Ecuador $16 y en otras empresas en $13. Lo he comprado en $13 que anteriormente estaba en 8. Debemos esperar el pronunciamiento oficial de la Agencia Nacional de Tránsito, ya que fue el ente rector que emitió una resolución donde se establecieron las nuevas tarifas. En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo el panorama es similar. Los vuelos nacionales e internacionales se restablecen de a poco. Así lo manifiesta Arturo Peña, pasajero con destino a Cuenca. Se perdieron algunos vuelos, hubo un poco de congestión, pero poco a poco se va solucionando. Entonces, nuestro vuelo teníamos ayer, pero nos solucionaron para el día de hoy. Lo propio asegura Marta Muñoz, oriunda de Riobamba, quien para llegar hasta Guayaquil tuvo que hacer varias paradas. Su destino final es España. Tuve que bajar el día sábado para ya estar aquí en Guayaquil, pagando un hotel y toda esa comida para poder viajar hoy, porque no sabíamos si arreglaban pues esto ayer. Gracias a Dios que se arregló. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Medios Públicos.
También las operaciones en el aeropuerto de Tababela en Quito se restablecieron. Sin embargo, varias aerolíneas, principalmente de Europa, ya habían suspendido sus vuelos para este 14 de octubre antes de que se conozca el anuncio de la finalización del paro. Desde el Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre se llamó a la ciudadanía a estar pendientes de sus estados de los vuelos. Varios fueron los retrasos que tuvo la ciudadanía ante el cierre de vías que impedía llegar o salir del Aeropuerto Internacional Mariscal Sucre en los días de paro. Como se reportaba en redes sociales, se registraron vuelos cancelados en el aeropuerto de Tababela. Cientos de pasajeros quedaron varados por horas en la terminal aérea hasta que por fin lograron salir entre la noche de este domingo y la mañana de este lunes, tras el anuncio del fin de las movilizaciones. Según Nicolás Larena, experto en temas de aviación, durante el paro nacional más de 150 vuelos fueron cancelados y más de 25.000 pasajeros resultaron afectados con los itinerarios. Mientras estuvieron en la terminal aérea recibieron refrigerios y snacks para la espera. Este 14 de octubre la normalidad retornó al aeropuerto de Tababela, sin embargo varios vuelos fueron cancelados. Los vuelos que debían llegar desde Europa, Air Europa, KLM, Iberia y Air France cancelaron antes de que se conozca de la finalización del paro. Por esta razón, desde Quipor se hace un llamado a la ciudadanía a revisar el estado de sus vuelos. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Revisamos las noticias internacionales más importantes y lamentablemente en Japón sube a 68 el número de víctimas tras el paso del tifón Hagibis. El fenómeno natural provocó la crecida y desbordamiento de ríos. Las autoridades niponas continúan con la búsqueda de al menos 15 personas desaparecidas por el tifón que arrasó gran parte del país entre el sábado y el domingo, mientras que el número de fallecidos asciende por el momento a 68. A esas cifras se suman los más de 200 heridos. La tormenta tocó tierra procedente del Pacífico con vientos de casi 200 kilómetros por hora, acompañado de lluvias intensas que afectaron a 36 de los 47 departamentos del país. En la región de Nagano, una de las más afectadas, continúan las lluvias y las precipitaciones podrían intensificarse. En redes sociales circula este video donde se observa cómo una casa colapsa y es llevada por la corriente tras las inundaciones que fueron provocadas por el supertifón Hagibis. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. En Francia continúan los trabajos de reconstrucción de la Catedral de Notre Dame tras 6 meses de que el fuego consumiera la cubierta y la flecha del edificio. Las obras avanzan con lentitud, atascadas aún en la fase de estabilización de la infraestructura y aumenta la inquietud por la presencia de plomo que propagó el incendio. Esta fase orientada a consolidar las zonas más afectadas por el fuego y evitar un posible derrumbamiento debía finalizar en el mes de septiembre, pero la elevada contaminación obligó a parar las obras durante todo un mes. El presidente francés Emmanuel Macron aseguró que el objetivo es culminar los trabajos de reparación de la catedral en 5 años. En otros temas, el presidente de Irán, Hassan Rouhani, se refirió este lunes al ataque con misiles en el Mar Rojo contra el petrolero iraní llamado Sabiti. El mandatario calificó el hecho como malvado y erróneo y reiteró que están investigando para descubrir qué gobierno está involucrado en este tema. El pasado viernes, el buque se encontraba a unas 60 millas del puerto saudí de Jeddah cuando fue impactado y sufrió daños en el casco. Horas después de los ataques, los tripulantes lograron parar el derrame de petróleo al mar. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos incluyó en la lista de los llamados nacionales designados especialmente de la Oficina de Control de Activos Extranjeros a 3 ministros turcos tras la emisión de una nueva orden ejecutiva sobre la situación siria. Se trata del ministro de Defensa, el ministro del Interior y el ministro de Energía y Recursos Naturales de Turquía. La sanción supone el bloqueo de sus activos en territorio estadounidense y la prohibición para los ciudadanos de Estados Unidos de realizar negocios con los que afrontan este tipo de sanciones.
7:44 de la mañana, nosotros continuamos con información aquí en Telediario, primera emisión. Y a esta hora nos contactamos con nuestra compañera Jennifer Espinosa, quien se encuentra en las afueras, justamente de la Contraloría Nacional, y nos trae novedades. Muy buenos días, Jennifer, cuéntanos cómo encuentras este lugar a esta hora de la mañana. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carla. Muy buenos días también a toda la audiencia que nos sintoniza a esta hora. Estamos precisamente en la 6 de diciembre y Clemente Ponce, como ven a mis espaldas, estamos también en los exteriores de la Contraloría General del Estado, un edificio que sufrió un incendio estructural y que todavía registra conatos de incendio. Hasta ayer el comunicado de la Contraloría mencionaba que hay brasas todavía encendidas y en estos momentos se puede observar cómo aún sigue saliendo humo negro desde los interiores de la Contraloría General del Estado. Lo que se conoce es que esta zona, o en este caso la Contraloría General del Estado, está cercada, pues es una zona insegura debido al incendio estructural, ya que se pueden desprender parte de las estructuras, ventanas, y es una zona también un poco peligrosa. Al momento los funcionarios no están trabajando, ya que también los bomberos siguen levantando información para conocer precisamente las zonas afectadas de todo ese edificio. Se registran conatos de incendio, como ya les habíamos indicado, continúan al interior estos conatos de incendio, al interior de la Contraloría General del Estado, y los bomberos también siguen realizando su trabajo de levantamiento de escombros. Pero esa no es la única novedad, ya que digamos así, es una zona cero, ya que aquí se registraron enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública. Por consecuencia de aquello también se registraron saqueos alrededor de esta zona y en locales principales. Vamos a ver una nota para conocer más sobre estos casos. 4 años les tomó levantar este restaurante y en una tarde y noche todo quedó destruido. Este video pudo captar el momento preciso en que los supuestos manifestantes se sacaban todo, entre algunas cosas, 6 tanques de gas, que inclusive uno fue detonado la madrugada de este último domingo en los exteriores de la Asamblea y Contraloría. Al interior del local todo es destrozo. Esto quedó de la cocina. Daños provocados con saña, con maldad. Nada sirve. Los intrusos abruptamente ingresaron por el techo, rompieron candados, ventanas, e hicieron su refugio mientras en los exteriores llovían las bombas lacrimógenas. Vladimir, propietario del restaurante El Fogón Quiteño, cuenta con bronca, ira e impotencia, lo que constató cuando fue alertado del saqueo de su restaurante y lo que vivió cuando intentó salvar su negocio, fuente de ingreso de su familia. Me dejan prácticamente en la calle, me dejan en la ruina porque no tengo, ustedes pueden ver, todo está destruido, se han llevado lo que más han podido. Del área del comedor ni se diga. Los televisores que no pudieron sacarse los rompieron, las sillas igual y las mesas otro tanto. No hace falta decir más. Ver todo esto angustia a Saskia, esposa de Vladimir y copropietaria del restaurante. Con un préstamo que aún paga, levantó este emprendimiento. Ahora le toca comenzar de cero y con una deuda pendiente. Calcula en más de $15,000 los daños. Yo gano al diario, mis empleados, tengo 3 chicos trabajando, 3 chicas que son madres solteras y ahora ellas también están sin percibir ningún medio. Piden apoyo, pero a la vez su actual situación económica le impide a Saskia y a su esposo optar por otro préstamo. No sé lo que vamos a hacer, por eso apelo a la sensibilidad de todo el pueblo ecuatoriano, que por favor me ayuden, aunque sea con $1. Yo sé que la gente es humana y la gente nos ayuda. Pero el local de Vladimir y Saskia no fue el único que sufrió saqueos. Este local funcionaba como oficina administrativa y bodega de un almacén de bicicletas. Los, entre comillas, manifestantes forcejearon y rompieron las puertas, se colaron por techos y ventanas y se llevaron más de 100 bicicletas, repuestos y demás implementos. Las pérdidas se calculan en más de $50,000. Se llevaron todo, absolutamente todo. Nos dejaron cartones, nos dejaron basura, nos dejaron vidrios, escombros, piedras. Gente emprendedora que no tiene miedo a comenzar de nuevo, pero por ahora se preguntan: ¿quién responde por los daños causados por hordas de sujetos, quienes, so pretexto de estar en las manifestaciones, robaron y causaron daños y destrozos a un patrimonio que eran fuente de ingresos para sus respectivas familias? Javier Ceballos, Medios Públicos.
Como vimos, en esta zona se registraron varios saqueos y, por ejemplo, estamos precisamente en los exteriores del Fogón Quiteño, uno de los restaurantes que también sufrió este saqueo. Vamos a conversar en estos momentos con el propietario Vladimir Viteri. Muy buenos días. Cuéntenos cuáles son las pérdidas, cuándo se registró esto, ustedes cómo tuvieron conocimiento de este saqueo. Buenos días. El día sábado a las 3:30 de la tarde fuimos víctimas de un saqueo por pseudos manifestantes. Nosotros estamos aquí para levantar la voz y hacer un llamado de atención a las autoridades, al señor presidente de la República, al señor alcalde de la ciudad y a todos, inclusive hasta los legisladores, a los asambleístas, para que vengan y conozcan de primera mano lo que hemos sufrido. Este atraco a mano armada prácticamente. Les pedimos que nos ayuden, ya que el día de ayer por parte de la presidencia vino los señores de Ban Ecuador a ofrecernos créditos, pero yo quiero que ustedes estén conscientes, señores, que no podemos nosotros sobreendeudarnos y pagar los destrozos con nuestro trabajo mismo. Pedimos que el señor presidente dé un bono o que de alguna manera nos ayude para poder resarcir todos estos daños que estos vándalos han ido causando en nuestra propiedad, en nuestros negocios, que es la fuente de ingreso de nuestras familias. ¿Cuánto se calcula que son las pérdidas en su negocio? Usted ya tiene más de 4 años en esta zona. Sí, hemos calculado más o menos que son $20.000 lo que necesitamos para volver a reiniciar el negocio, para poder volver a trabajar y así dar la debida, seguir con nuestra actividad económica diaria. Muchísimas gracias a Vladimir Viteri, propietario del Fogón Quiteño, que justamente queda aquí en la esquina de la 6 de diciembre y Clemente Ponce. Vamos a conversar con un vecino de la zona. Usted estuvo al tanto también de lo que sucedió aquí en esta zona cero durante el paro nacional. Muy buenos días. Muy buenos días, queridos televidentes. Doy gracias a este canal que nos han visitado. A más de los hechos que ya es de conocimiento público, quiero en primera instancia solidarizar, todo el barrio del Ejido se solidariza con las personas que fueron víctimas de saqueos y vandalismo. Aprovechando este medio, quiero hacer extensivo y ratificar una petición de hace algunos años que lo hemos hecho como barrio, como comunidad. Quiero hacer esta petición al señor alcalde del Distrito Metropolitano de Quito, a las autoridades policiales, en que de manera urgente tome en consideración este pedido que ha sido la instalación de un retén policial en el sector del Ejido, el lugar donde se ha convertido en un lugar propicio para delinquir por parte de los delincuentes. Es muy necesario, señor alcalde y señores autoridades de la policía, que tomen en consideración esta petición. El pueblo, este sector, clama por seguridad. Usted también nos contaba, se robaron las cámaras de seguridad de las casas de esta zona. De igual manera, quiero poner en conocimiento de que las seguridades, las cámaras que fueron instaladas en las distintas instituciones públicas y casas privadas fueron saqueadas, por lo que desde ya hago también un pedido al señor alcalde que de manera urgente haga la reinstalación de las cámaras de seguridad, que son muy valiosas para precautelar el sector y la integridad de quienes habitamos en esta zona. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos no solamente a un vecino de la zona, sino también a un propietario de un restaurante de esta zona que básicamente fue saqueada, no solamente los restaurantes, sino también las cámaras de seguridad. Ahí el llamado a las autoridades a que hagan una intervención integral, no solamente ubicando nuevas cámaras de seguridad, sino también una unidad de vigilancia comunitaria por parte de la Policía Nacional. Con esta información regresamos a estudios. Muchas gracias, Jennifer. Así es, varias pérdidas para el país, no solo la ciudad. Además de eso, la petición de los ciudadanos que exigen más seguridad y que se vuelva a instalar las cámaras en este sector que fue saqueado en varios lugares, en restaurantes, en oficinas. Estaremos pendientes de lo que ocurra, también el avance de lo que vaya pasando en el sector.
Presta atención, desde hoy martes 15 de octubre rige las tarifas anteriores de transporte público. La resolución número 77 y 81 emitidas por el directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, que establecía el incremento en las tarifas de transporte público urbano, inter e intraprovincial, quedan insubsistentes de acuerdo al decreto ejecutivo número 894. El directorio de la Agencia Nacional de Tránsito en sesión extraordinaria formalizará estas disposiciones del día de hoy y de esta manera se iniciará la generación de una política integral de subsidios de combustibles focalizada en la racionalización y sectorización para que estos beneficios lleguen a los ciudadanos que más lo necesitan. El personal de la Agencia Nacional de Tránsito, en coordinación con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, realizarán controles en las terminales terrestres del país con el fin de verificar que las operadoras de transporte cobren la tarifa establecida. En el margen de los diálogos para restablecer la paz en nuestro país, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, como mediadores, informan a través de un comunicado que este martes 15 de octubre en Quito se mantendrá una reunión con autoridades del Gobierno Nacional y representantes del movimiento de trabajadores del país. Ecuador avanza e inició las gestiones con nuevas autoridades del Parlamento Europeo con el objetivo de impulsar los temas de interés en la agenda bilateral, entre otros, la exoneración de la visa de corta duración en el espacio Schengen y la agenda de cooperación bilateral. El jefe de la misión de Ecuador ante la Unión Europea, Pablo Ortiz, se reunió con el eurodiputado y el presidente del Comité de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos del Interior, Juan Fernando López Aguilar, en donde se abordó la reforma que permitirá modificar la lista de países con exoneración de la visa Schengen una vez que la Comisión y el Consejo de la Unión Europea lo aprueben de forma previa. López Aguilar aseguró que existe un amplio apoyo de parte del Parlamento Europeo, pues se aprecia al Ecuador como un socio cercano con una amplia y positiva comunidad residente en Europa. En otros temas, el incendio que se registró en el sector de Zambisa y Monte Serrín en el norte de Quito fue controlado por el Cuerpo de Bomberos de la capital. Las llamas afectaron 2 hectáreas de bosques y hasta el momento se desconocen las causas que lo originaron. La mañana de este lunes, los habitantes del norte de Quito se alarmaron ante una columna de humo que surgía desde un bosque ubicado en el sector de Zambisa y que fue grabado por efectivos del Cuerpo de Bomberos desde un helicóptero. Un ciudadano también captó el momento mismo del incendio desde otro ángulo, mientras se trasladaba en su vehículo. A las 9 de la mañana, unidades del Cuerpo de Bomberos son despachados a un incendio forestal en el sector de Monte Serrín y adicional en el sector de Zambisa, la parte baja. Al lugar asisten 23 unidades del Cuerpo de Bomberos. En este lugar, alrededor de 50 efectivos del Cuerpo de Bomberos de Quito realizan trabajos para enfriar y también para extinguir el fuego. Para apoyar esta labor se envió 5 vehículos contra incendios y un helicóptero, además de un tanquero y varias motobombas. La Agencia Metropolitana de Tránsito informó de cierres sobre la avenida Eloy Alfaro y Palmera. En sentido hacia Zambisa, personal mantenía la gestión del tránsito en el sector. La teniente de bomberos Diana Villagres indicó las afectaciones que ocasionó el flagelo. Tenemos afectación de árboles, lo que es eucalipto, igual como inicia en la parte baja, teníamos pastizal, bastante vegetación seca, pero se lo ha controlado. Daños que pudimos constatarlos con nuestra propia cámara. El color negro de las cenizas reemplazaron al verde de la vegetación. No se reportaron heridos. No obstante, aún se desconocen las causas que originaron el incendio. La unidad de investigación de incendios del Cuerpo de Bomberos lo determinará en su momento. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Vamos con las noticias internacionales. En Japón sube a 68 el número de víctimas tras el paso del tifón Hagibis. El fenómeno natural provocó la crecida y desbordamiento de ríos. Las autoridades niponas continúan con la búsqueda de al menos 15 personas desaparecidas por el tifón que arrasó gran parte del país entre el sábado y el domingo, mientras que el número de fallecidos asciende por el momento a 68. A esa cifra se suman los más de 200 heridos.
La tormenta tocó tierra procedente del Pacífico con vientos de casi 200 kilómetros por hora, acompañado de lluvias intensas que afectaron a 36 de los 47 departamentos del país. En la región de Nagano, una de las más afectadas, continúan las lluvias y las precipitaciones podrían intensificarse. En redes sociales circula este video donde se observa cómo una casa colapsa y es llevada por la corriente tras las inundaciones que fueron provocadas por el supertifón Hagibis. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El Tribunal Constitucional de Perú analizará el próximo jueves una demanda de nulidad sobre la disolución del Parlamento decretada por el presidente Martín Vizcarra, según informó este lunes el titular de la Corte, Ernesto Blum. Tras el debate, el caso de que el recurso sea admisible, se correrá traslado a la parte demandada, que es el Ejecutivo, y se le dará un plazo para contestar por escrito. Luego se citará a los abogados de las dos partes para que el Tribunal Constitucional lo escuche en audiencia y finalmente tome una decisión. Y en Venezuela el gobierno decidió aumentar el salario mínimo a 300.000 bolívares. Este anuncio ya apareció publicado en la Gaceta Oficial del pasado viernes 11 de octubre del 2019 y es retroactivo para el 1 de octubre del 2019. En su cuenta Twitter, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por más de 30 países, escribió que desde Miraflores se siguen burlando del pueblo trabajador. Anuncia escondidas otro aumento de salario que evidencia el fracaso económico. Y el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Charles Puigdemont, afirmó que solicitará la restitución de sus derechos como diputado al Parlamento de Cataluña, una vez que la justicia española reactivó su euroorden por delitos de sedición y malversación, pero no de rebelión. Así lo anunció a las puertas de la sede de la Eurocámara en Bruselas, donde se concentró con unas 30 personas entre eurodiputados y simpatizantes, así como los 3 exconsejeros que huyeron con él a Bélgica en el año 2017. Con esta información finalizamos Telediario Primera Emisión. Lo invitamos a acompañarnos en este martes de inclusión en el programa Más Cerca. Comenzamos a las 8 en punto de la mañana. Que tengan un excelente día.